Hola, bendiciones. Mi nombre es Patricia Reyes, llego a ustedes desde Canadá. En este canal estoy compartiendo palabras que el Señor Jesús me ha dado para diferentes naciones o ciudades o regiones. En este caso es una palabra para el cuerpo de Cristo, para entendimiento, para que estemos apercibidos de lo que el Señor está haciendo. Y que podamos orar con entendimiento. Es un llamado a la oración, es un llamado a ánimo, orar con la revelación que el Señor nos da. Entonces, en esta ocasión voy a estar compartiéndoles una palabra que se llama: los jactanciosos serán derribados. También, de paso, les animo a que lean en breve una pequeña lista que les doy de palabras que el Señor ya ha cumplido en la caja de información, que no son palabras pequeñas, son palabras grandes y han sido palabras sobrias, pero que ya se han cumplido. Entonces comienzo a leerles esta palabra que se titula: los jactanciosos serán derribados. Es una palabra que recibí el 11 de julio de este año 2020. Y comienzo. Dice: cuando comencé a orar y a adorar alrededor de las 9 de la noche, el Señor me dio una visión. Vi dos torres muy altas. Los rayos de la puesta del sol estaban sobre ellas y estaban ubicados cerca una de la otra. De repente fueron derribadas, implosionaron. Inmediatamente recordé, por supuesto, las Torres Gemelas de Nueva York y la devastación del 9/11. Al comenzar a preguntar al Señor: ¿qué estoy viendo, Señor?, el Señor me hizo entender que tan de repente como ocurrió el 9/11, muchas torres altas, entre comillas, hechas por el hombre, serán derribadas, serán llevadas a la ruina. Entonces le pregunté al Señor: ¿son estas como la Torre de Babel? El Señor dijo: sí. Muchas cosas construidas por el hombre en arrogancia, en las cuales los hombres se jactan de sí mismos, serán súbitamente sacudidas y derribadas. La verdad es que el Señor me dio una palabra muy, muy paralela a esta, pero no es exactamente igual. Él nos da otra perspectiva aquí el Señor. Entonces, inmediatamente tuve otra visión. Vi un gran iceberg en el mar y el enorme barco titánico que chocaba con el iceberg. Colisionaba contra un obstáculo masivo e inesperado que de repente destruyó el barco más grande entonces construido por el hombre, el barco que era una, entre comillas, torre alta para sus edificadores y dueños, quienes decían, comillas, ni siquiera Dios puede hundirlo. Mas he aquí un inesperado y masivo iceberg flotando en el mar lo hundió antes de que pudiera llegar a su primer destino en su primer viaje. Inmediatamente después vi en visión al rey Nabucodonosor en su esplendoroso palacio, cuando en actitud activa y arrogante se jactaba de todo lo que había creado y construido. Poco después, el rey fue humillado muy, muy bajo durante 7 años. El mismo rey Nabucodonosor describe su experiencia en el libro de Daniel, en Daniel 4. Le dice: la locura del rey Nabucodonosor. Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, que grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche estaba yo acostado, tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño.
Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último, se presentó Daniel, llamado también Beltesazar, en honor a mi Dios, y cuya vida está guiada por el Espíritu del Dios Santo, y le conté mi sueño de la siguiente manera: Beltesazar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo te guía y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto en mi sueño y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todas las bestias del campo. Todas las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nidos las aves y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjelo entre las hierbas del campo, más bien, que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo, que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal, y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que ha dictado los santos ángeles centinelas para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiera dárselo y hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, el que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó: ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejos de la tierra, que tenía hojas hermosas y frutos abundantes, que alzaba para alimentar a todos, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho tan poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjelo entre las hierbas del campo, que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. ¿Qué significa? Esto significa más bien la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes, y el rocío amparará su cuerpo, más bien empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces significa que se volverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder.
Por tanto, siga su majestad este consejo mío. Actúe con rectitud y no peque más, porque ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y en prosperidad. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo, con mi gran poder, la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestra de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor. Tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Curación de Nabucodonosor. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Verso 37. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo y puede humillar a los que se creen importantes o altivos o jactanciosos. El Señor dice: viene un repentino desplazamiento de los que están en posiciones muy altas y caminan en arrogancia y altivez. Llegó el tiempo cuando serán echados abajo a ruina y a vergüenza. Este echar abajo ocurrirá aquí, allá y en todo lugar, donde haya personas que se exaltan a sí mismas, se jactan en su poder o riqueza y no le dan la debida gloria a Dios. De repente, de maneras muy inesperadas, serán abatidos. Muchos quedarán estupefactos, muchos terminarán tras las rejas. La crueldad de muchos será expuesta y lo perderán todo. Los arrogantes se encontrarán con un alto, con un pare en el camino. Sus, comillas, torres altas caerán. Muchos no serán más. Algunos intentarán huir, mas no podrán esconderse del Dios Altísimo. Estos son impulsados por la ilusión de que están construyendo elevadas y poderosas organizaciones, gobiernos o corporaciones para la gloria de su propio nombre, para que sean recordados y honrados incluso después de la muerte. Se jactan en su fuerza, su poder, su riqueza, incluso su sabiduría. En realidad han caído en delirio, pues no reconocen que hay un Dios en el cielo que ha creado todas las cosas y Él lo da a quien le place, quien humilla a uno y exalta a otro, que escudriña los corazones de todos los hombres y que ahora interrumpe y detiene repentinamente estas, comillas, torres altas y aquellos hombres y mujeres arrogantes que están detrás de ellas.
Esto sucederá de maneras sorprendentes, inesperadas e impactantes, de maneras que nunca lo esperaron. Por último, vi una visión de un vaso de vino rojo en la mano de un hombre de aspecto muy malvado, quien de mala gana levantaba la copa a su boca. Este comenzó a beber el vino y lo bebió hasta el fondo. Entonces el Señor me llevó al Salmo 75, el cual dice: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque cercano está tu nombre, se cuenta de tus maravillas. Cuando yo establezco el tiempo, juzgaré con rectitud. Cuando se derrita la tierra con todos sus habitantes, yo mismo sostendré sus columnas. Sela. Dije a los jactanciosos: no se jacten, y a los impíos: no se enorgullezcan. No levanten en alto su frente, ni hablen con cuello erguido, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este abate y a aquel exalta. Ciertamente la copa está en la mano del Señor con vino espumante, mezclado con especies. Cuando Él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos a Dios de Jacob, y Él quebrantará todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será exaltado. El Señor es quien escoge el tiempo de juzgar. Él es quien ahora está advirtiendo: jactanciosos, no se jacten. El hecho que en la primera visión vi dos torres implosionar repentinamente a la hora del atardecer revela que su fin es pronto, pues el fin de su día se acerca velozmente. Verdaderamente, todas las cosas que pueden ser sacudidas lo serán. Es más, serán derrocadas y desarraigadas. Solo las organizaciones, gobiernos y personas que ponen su confianza en Dios, que le dan la debida gloria a Dios y se paran sobre la roca de las edades, Jesucristo, el Señor, permanecerán. Hermanos, en todo esto yo los animo a orar, los animo a traer esta palabra al Señor y someto esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Estas cosas las vamos a ver y ya comenzamos a verlas. En el nombre de Jesús, bendiciones.